En los días en que Jesús recorría Galilea, su presencia despertaba un movimiento difícil de describir. Por donde pasaba, la gente dejaba sus tareas, sus preocupaciones y hasta sus caminos habituales para seguirle. No era solo curiosidad. Era la sensación de que, por primera vez, alguien hablaba de Dios sin imponer miedo, sin levantar barreras, sin alejar a nadie. Jesús enseñaba de una forma que hacía que las personas se sintieran vistas, escuchadas y comprendidas. Una mañana, después de una jornada intensa de enseñanzas y sanidades, Jesús decidió apartarse con sus discípulos hacia una zona tranquila al otro lado del lago. No buscaba apartarse de las personas, sino darles a los discípulos un momento de reposo. Pero la multitud descubrió hacia dónde se dirigía. Desde las aldeas cercanas comenzaron a caminar por los senderos que bordeaban el lago. Cada minuto se sumaban más. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños avanzaban con paso decidido. Algunos traían a familiares enfermos con la esperanza de acercarlos a Jesús. Otros caminaban sin saber exactamente por qué, solo porque algo en su interior les decía que no podían perderse lo que él tenía para decir. Cuando Jesús vio la multitud que se acercaba, no pensó en retirarse. Les acogió como siempre hacía. Sus palabras eran una invitación a mirar la vida desde la misericordia, desde la verdad, desde la confianza en el Padre. La gente se sentó a escucharle como si el tiempo se detuviera. Muchos habían oído enseñanzas durante años, pero nunca con la claridad, la cercanía y la fuerza con la que Jesús hablaba. Para muchos, era la primera vez que sentían que Dios no estaba lejos, sino presente en aquel lugar. La jornada avanzó. El sol comenzó a descender. Llevaban horas escuchándole sin apartarse. Los discípulos, observando la situación, se preocuparon. Estaban en un lugar apartado. No había mercados cerca. La gente no tenía comida suficiente para sostenerse después de tantas horas. Era cuestión de tiempo para que el cansancio y el hambre empezaran a afectar a todos. Se acercaron a Jesús y con un tono que mezclaba preocupación y sentido práctico, le dijeron que tal vez lo mejor era despedir a la multitud. Así podrían llegar a las aldeas antes de que anocheciera y encontrar alimento. La sugerencia parecía razonable. Había miles de personas y ellos no tenían medios para alimentarlas. Pero Jesús vio aquella necesidad de un modo completamente distinto. Miró a la multitud, miró a sus discípulos y respondió con una frase que los dejó perplejos. No era una corrección, pero sí una invitación a mirar la realidad desde un nivel más profundo. Mientras los discípulos pensaban en la falta, Jesús pensaba en lo que Dios podía hacer. Los discípulos se quedaron atónitos. No entendían cómo podían sostener semejante responsabilidad. Sin embargo, comenzaron a buscar entre la gente para ver si alguien tenía algo que pudiera servir de punto de partida. No tardaron en encontrar a un muchacho que llevaba 5 panes y 2 peces. Aquello era muy poco, y más aún para una multitud tan grande. Pero era lo que había. El muchacho lo ofreció sin reservas y los discípulos llevaron aquello a Jesús. A los ojos humanos, 5 panes y 2 peces no podían alimentar ni siquiera a un grupo pequeño. Pero Jesús no desechó lo pequeño. No pidió algo más grande. No se lamentó por lo que faltaba. Tomó lo que había y lo bendijo. Y entonces comenzó algo que los discípulos jamás olvidarían. La comida empezó a ser distribuida y alcanzó para todos. No faltó para nadie. Padres, madres, ancianos, niños, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y, cuando recogieron lo que había sobrado, encontraron 12 canastas llenas. Aquella escena quedó grabada en el corazón de los discípulos. No solo porque vieron un milagro extraordinario,
sino porque entendieron un principio del reino que transformarían sus vidas. Descubrieron que Jesús no actúa desde la escasez, sino desde la fidelidad del Padre. Jesús no empieza con lo que falta, sino con lo que se entrega. Lo pequeño, puesto en manos de Dios, se convierte en puerta de abundancia. Y en medio de esa experiencia, Jesús dejó un mensaje oculto para quienes tenían oídos para escuchar. Fue una frase que parecía sencilla, pero encerraba un misterio del reino, una instrucción que no solo servía para aquel día, sino para todos los tiempos. Entonces Jesús dejó un código que permanece vivo. Dadles vosotros de comer. Esa frase no era una carga ni un desafío imposible. Era la revelación de cómo actúa Dios cuando alguien confía lo suficiente como para entregar lo que tiene, aunque parezca poco. Era la declaración de que los milagros no comienzan cuando los recursos abundan, sino cuando el corazón se abre a la entrega. Ese código mostraba el camino por el cual la provisión del cielo se manifiesta en la tierra. Los discípulos aprendieron ese día que el Padre no se limita a resolver necesidades, las transforma en testimonios de su fidelidad. Comprendieron que Jesús no espera que tengamos mucho para comenzar. Solo espera que entreguemos lo que hay. Lo que el muchacho ofreció fue pequeño en cantidad, pero grande en confianza. Y esa confianza abrió la puerta para que miles fueran alimentados. A lo largo de su vida, los discípulos recordarían ese momento. Cada vez que se encontraban ante una necesidad que superaba sus fuerzas, volvían a aquel día en el que Jesús les mostró que la abundancia de Dios no depende de cifras ni de cálculos humanos, sino de la entrega sincera. Aquel día no solo alimentó cuerpos, alimentó la fe de quienes estaban llamados a llevar el mensaje del reino. La multiplicación de los panes no fue solo un acto de poder, fue una enseñanza viva. Una demostración de que lo que parece insignificante tiene valor en manos de Dios. Y ese código que Jesús reveló, escondido en medio de la multitud, sigue siendo una llave espiritual que abre caminos donde parece no haber ninguno. Ahora vamos a activar este código. Para activar este código, repite conmigo: Señor Jesús, pongo en tus manos lo que tengo. Aunque sea poco, confío en tu poder para multiplicarlo. Ayúdame a caminar con fe y a entregar lo que guardo. Yo recibo tu palabra y tu dirección. Dadles vosotros de comer. El código está activado. Comenta amén si sentiste que este mensaje era para ti.